son muchas guerras, porque ellas se derivan de la guerra global infinita, aquella después del derribamiento de las Torres Gemelas, ¿no? Múltiples capítulos, ¿no? Aunque el complejo militar, industrial, financiero, informático, ha debido ganar grandes sumas de dinero, la verdad es que no ganan la guerra. Cuando tú ves el mapa desde la anterior guerra contra Irán, todas las guerras del Libia, Medio Oriente, Siria, el propio Yemen, y ahora le está pasando en el viejo continente. La guerra de la OTAN como instrumento del Pentágono contra Rusia. es evidente que el gran conflicto es el llamado conflicto entre el sur global, los países emergentes, la ex colonia, neocolonia en su mayoría, y el occidente colectivo, como le dicen, el Estados Unidos, el G7, las potencias colonialistas. El sistema imperialista occidental. Esa es la gran guerra. Y esas otras a las que nos hemos referido son las consecuencias. Esa es la gran guerra, porque esa va a implicar el desplazamiento de Estados Unidos como potencia hegemónica a nivel global en el orden internacional. Y es una guerra con múltiples factores en juego, no solo de carácter militar. Es un cambio civilizatorio incluso. Un cambio civilizatorio, porque plantea la erradicación de forma profunda y definitiva del sistema neocolonial que se impuso desde la época de los siglos del 1500. No, y de la civilización capitalista apoyada en toda la civilización y la cultura occidental, sí, impuesta a los pueblos. Entonces, todo eso es lo que se está yendo. Es decir, todo eso tenía una cierta solidez con la unipolaridad o la hegemonía absoluta. Pero en la medida el mundo se torna multipolar, en esa misma medida van perdiendo terreno en todos los frentes, incluyendo en los casos de la guerra de cuarta y quinta generación aplicada en los países de lo que ellos llaman el tercer mundo y especialmente en nuestra América. Porque, en fin de cuentas, la han aplicado en Cuba, pero no han podido con Cuba. La han aplicado intensamente en Venezuela y no han podido con ella. Le han dado múltiples golpes en Bolivia y no logran los propósitos. Pero el tema ya se prefigura con un gran polo que es la contrapartida en términos inmediatos. Habrá que ver cómo eso repercute cuando termine de consolidarse. El polo alternativo, el grupo BRICS, que en 1990 producía el 17% del PIB mundial, mientras que el otro grupo, el eje atlántico o G7, como le decían, producía el 30.7%, el doble casi, del PIB mundial. A esta fecha, a este año, el BRICS produce el 31.4% y el G7 el 25%. Pero además de eso, el BRICS engloba el 42% de la población mundial, una tercera parte del territorio del planeta, un 20% de la inversión mundial de capital, pero además, con el ingreso de los últimos países que entraron al BRIC, ahora como le llaman BRIC Plus, la mayor parte de la energía en petróleo y en gas. Es decir, que el poder del BRICS es enorme, está por encima económicamente del G7, que incluye a Estados Unidos, a Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, Canadá y Japón, que eran los famosos, las potencias económicas mayores del mundo. La situación de la Unión Europea es decadencia. La previsión es que va a desaparecer porque está perdiendo en todos los frentes. Dicen que para que
la Unión Europea pueda avanzar un poco, necesita hacer una inversión de unos 800 mil millones anuales. Si el plan Marshall... Porque la sobrevivencia de Estados Unidos se ha hecho en buena medida contra ellos. De y después la actitud que asumieron en la guerra contra Rusia. ¿Sí? Y no se puede zafar de la guerra global porque la OTAN la controla. Entonces, Estados Unidos. óyeme como lo que significa 800 mil millones de euros anuales. El plan Marshall era 1.2% del PIB. Esta suma sería más del 4.7% del PIB, o sea que es imposible, eso no va a ser posible. Y lo que le queda, de acuerdo a un informe de Mario Draghi, es que va a desaparecer la Unión Soviética. Va a ser un proceso lento, tortuoso. En la Unión Europea. Va a ser un proceso lento, tortuoso, pero como quiera, viene su desgracia. Y todo el cálculo de que, más allá del tema en la confrontación militar, debilitaban económicamente a Rusia con las sanciones y con el propio gasto de guerra. No ha sucedido así. No sucede. Rusia pasó a ser la cuarta potencia económica mundial, la primera potencia económica de Europa y la cuarta mundial. Sobrepasó a Alemania y sobrepasó a Japón. Y se queda detrás de China, Estados Unidos y la India. Y entonces la competencia China-Estados Unidos, China va paso a paso. No, hace tiempo ya que China se come a Estados Unidos en diferentes frentes, en el frente tecnológico, económico, en el mercado, el control del mercado, etcétera, etcétera. Entonces, hay una reunión ahora que se va a llevar a cabo del BRICS, que se va a llevar a cabo en la ciudad de Kazán, en el 22 al 24 de este mes. Ya ese encuentro se está considerando que va a ser un hito histórico en el nivel de las reuniones de Bretton Woods, donde se creó el sistema financiero que ahora está en crisis. Con el Fondo Monetario. Sí, la creación del Fondo Monetario. Se supone que en esa reunión se va a anunciar un sistema de pago interbancario internacional para sustituir al SWIFT, que es el mecanismo que utiliza Estados Unidos para crear sanciones contra Cuba, Venezuela. Eso va a tener su alternativa. Va a haber alternativa al Fondo Monetario Internacional. Se va a crear un medio de pago también que no va a ser el dólar. ¿Qué significa eso? Eso va a ser la caída, el inicio de la caída de todo el sistema financiero norteamericano, incluido su dólar, que se considera que son de los elementos de poder a nivel mundial más poderoso, más fuerte que tiene Estados Unidos. Claro. Ahí comienza la debacle ya final. Eso es lo que... Y hay que suponer, además, que una gran cantidad de países de Asia, África, América Latina, que no están bajo control de Estados Unidos, pero que no están en los BRICS, van a ingresar o van a ser muy beneficiados por esa situación. Claro. O sea que la fase en la que Estados Unidos logra asfixiar las economías del tercer mundo, y especialmente en nuestra América, el caso Cuba, el caso Nicaragua, el caso Venezuela, realmente en plazos relativamente cortos no va a poder hacer así. No, y sobre todo que esos países, por ejemplo, Bolivia, Venezuela y más recientemente Cuba, solicitaron ya su ingreso al BRICS. Y eso plantea un tema de gran oportunidad para los movimientos políticos, sociales, transformadores, con contenidos revolucionarios en todo el mundo. Claro, en todo el mundo. Porque a partir de una decadencia más profunda del sistema imperialista occidental, se abren mucho más posibilidades de victoria. Más posibilidades de victoria. Y por eso es que hay que desafiar los paquetazos. Sí, y por suerte, este es un proceso ascendente. Ahora mismo ya hay 34 nuevos socios que quieren ingresar al BRICS.
Es decir, que es un proceso continuo y eso es Y importante. entre ellos Venezuela. Sí, Venezuela, Cuba y Bolivia, Bien. que son de los países más atacados por Estados Unidos. Y hay una sociedad clara con Nicaragua. Claro, y Bolivia, parte del triángulo del litio. Efectivo. Bueno, tenemos que despedirnos. Pero este es un tema fascinante, dentro de los trágicos también, que vamos a seguir tratando. Tenemos que tratar en un próximo programa qué va a hacer América Latina en ese proceso. Está bien. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.